Desde la llegada de los primeros hermanos en tierras americanas, estaba en los proyectos de la congregación abrir una casa en Santiago del Estero. La invitación había llegado a los hermanos por parte del obispo de Santiago, Monseñor Audini Rodríguez y Olmo, que había conocido a los hermanos cuando estaba en Roma, estudiando en el colegio Pío Latinoamericano. Allí había tenido la posibilidad de frecuentar al hermano Aureliano, que periódicamente organizaba espectáculos teatrales para los seminaristas en la Escuela de los Hermanos, en Piazza Adriana. A través del hermano Aureliano se había relacionado con los demás hermanos y la obra misericordista. Monseñor Rodríguez Olmo había asumido la diócesis el 29 de octubre de 1927 y su organización abarcó todos los aspectos del gobierno de la diócesis santiagueña: espiritual, catequético, político, escolar, cultural, etc. El obispo siempre manifestó su interés y preocupación hacia el mundo de la cultura y la preocupación por hacer crecer la propuesta evangelizadora en las escuelas. En este sentido, la llegada de los hermanos a Santiago encontró una gran receptividad por parte de Monseñor Rodríguez Olmos. Y fue así que la presencia de la comunidad de nuestros hermanos misericordistas se fue sumando a las órdenes ya existentes: mercedarias, franciscanas, dominicas, y en breve tiempo fundaron el Colegio San José para varones, con escolaridad primaria, sobre todo para jóvenes del interior. Los tres hermanos, Ignacio Penati, Anastasio de Vivo y Gabriel Nani, luego de 48 horas de viaje en tren, llegaron el 7 de diciembre de 1931 a Santiago del Estero, provincia del noroeste argentino. Está de más decir que el viaje, además de ser largo, se caracterizó por la abundante tierra que se levantaba al pasar el tren, sobre todo a la altura de Salina Grande, y sin hablar del tórrido calor que los recibió al llegar a la estación de destino. El termómetro marcaba los 40 grados. Luego de pasar unos días en la casa del vicario diocesano, Monseñor Retambey, finalmente los hermanos fueron ocupando la casa destinada para ellos, propiedad donada por doña Filomena Taboada de Arias, situada en la calle Pellegrini, con un terreno anexo con una capilla dedicada a Santa Filomena y destinado, según el decreto episcopal, con fecha 24 de diciembre de 1930, a colegio para niños, de confiar a una congregación educacionista por los fines sociales de la educación moral y de la instrucción, en la calle Libertad. La casa era una de las más antiguas de la calle y estaba en una penosa situación. Sin embargo, en breve tiempo, los hermanos dan vida a un estudio vigilado con unos 15 alumnos. Los primeros 15 alumnos fue la base sobre la cual se empezó a desarrollar una tarea educativa que hoy es el Colegio San José, cuyo reconocimiento legal fue dado en el año 1933. Quienes marcaron estos primeros años fundacionales fueron las figuras de varios hermanos: Gabriel Nani, Gino Serafini, Germán Canglini y Pedro Campanari. El crecimiento inesperado obligó a los hermanos a contar desde los primeros años con la colaboración de docentes seglares: Laurino Jiménez, Dardo Paz, Teniente Hugo y otros. Todos varones para un colegio exclusivamente para chicos. Entre el personal tampoco se permitían mujeres. En la década de los 40 se logra formar un equipo de maestros integrados por Humberto Padilla, Miguel Ángel Juárez, hermano Tomás Guía, Raúl Estanciero Melesquidec López, Orlando Pereira y Lorenzo Dorado, entre otros. El secundario se inició el 16 de marzo de 1942 como adscripto
del Colegio Nacional Absalón Rojas. Este beneficio de incorporación se mantiene hasta el año 1959, en que se promulga la Ley de Enseñanza Libre. Cabe destacar que los hermanos ampliaron el servicio con un internado para jóvenes, sobre todo los que venían del interior de la provincia. Desde su creación, el bachillerato era la única oferta educativa. Al observarse una notable disminución de la inscripción de alumnos, se considera conveniente transformarlo en una carrera técnica con una orientación apropiada para el medio por sus posibilidades inmediatas de efectivo aprovechamiento económico. Así surge el plan de perito en técnicas bancarias e impositivas, único en el medio. El colegio abre sus puertas por primera vez a la población estudiantil femenina, facilitada también por la hermosa ampliación que el colegio tuvo a partir del año 1959. Por la tarde, el mismo edificio funcionaba y sigue funcionando el Profesorado San José. La obra educativa de los hermanos tuvo un gran impulso gracias al entusiasmo y la visión del hermano Claudio en los 80, al hermano Paolo Barolo en los 90 y a continuación del hermano Roberto Vil. Los hermanos fueron unos referentes. En realidad, no podemos dejar de reconocer que el desarrollo del Colegio San José fue mérito tanto de laicos comprometidos con la educación y el carisma misericordioso. En 1995, el secundario comienza su etapa de reconversión exigida por la Ley Federal de Educación, transformándose en EGB3 y polimodal, lo que exigió una significativa inversión económica de la obra para la construcción del nuevo edificio, que permitiría adaptarse a las exigencias de espacios para el funcionamiento de ambos niveles y también para un crecimiento importante en la cantidad de alumnos a formar, ahora con una oferta educativa enriquecida con propuestas de campamentos, convivencias, retiros y otras actividades interdisciplinarias. En el año 2000 se inauguró la nueva y moderna edificación en el Colegio San José que permite el funcionamiento de los niveles polimodal por la mañana y terciario por la noche, además de proveer espacios para otras actividades institucionales e interdisciplinarias. El 28 de octubre de 2005 y en conmemoración de los 75 años de la presencia de los hermanos en la provincia y en el marco de los festejos anuales del Mes de la Misericordia, se inauguró en el patio del Colegio San José un imponente mural alegórico donde se recrea el camino y la obra realizada por los hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia en la provincia, lo que permitió embellecer este espacio edilicio. A comienzos de los años 60, en la ciudad de Santiago del Estero, se concretó un anhelo largamente esperado: la creación de una casa de estudios superiores, fruto de las aspiraciones de un grupo de hombres de cultura católicos comprometidos con la comunidad. El proyecto pudo realizarse gracias al apoyo de la Congregación de los Hermanos de la Misericordia, la cual puso a disposición parte de las estructuras del Colegio San José. Con la presencia del obispo diocesano de entonces, Monseñor José Guayman, y la conferencia magistral Santiago del Estero y los estudios del doctor Orester de Lulio, el 21 de julio de 1960, abrió sus puertas el Instituto Universitario San José de Ciencias Políticas, Sociales y Económicas. Las carreras fueron las de Ciencias Políticas y Sociales, Administración de Empresas y ciclos de formación en Administración para el desarrollo destinado a profesionales.
El Instituto Universitario iniciaba sus actividades justamente en la calle Libertad 315, sede de nuestro Colegio San José, y desde entonces la comunidad religiosa de los hermanos fue acompañando su desarrollo, no solo ofreciendo las estructuras del colegio, sino ocupando también roles importantes en la gestión, pero sobre todo en el acompañamiento pastoral de docentes y estudiantes. ¿Cómo no recordar entre ellos al hermano Hermas de Bruji? En primer lugar, confesor y guía espiritual, y luego amigo de varios, transmisor del carisma misericordista y de entusiasmo por un trabajo comprometido con los laicos en el mundo, que llegó en su momento a ocupar el rectorado de la universidad y que siempre apostó por esta iniciativa cultural en Santiago del Estero. Pero también al hermano Benito Wellmans, y en épocas diferentes al hermano Claudio Pussi, hermano Freddy van der Zip y al hermano Roberto Villa. En 1962 se desanexa del Instituto Universitario lo que luego será el Profesorado San José, para pasar a depender de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, SNEP, y se implementará el Profesorado de Jardín de Infantes como un plan experimental, que luego fue incorporado a la enseñanza oficial en el año 1963. La fundación del profesorado tuvo como finalidad cubrir con una sentida necesidad del medio de dotar a los jardines de infantes ya existentes en la provincia con un personal docente capacitado, siendo uno de los pioneros en esta formación. El Instituto San José, nivel superior, en el marco de la Ley de Educación Nacional y de los desafíos que representa su aplicación, ofrece en la actualidad las siguientes carreras de formación docente: Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de Inglés, Profesorado de Educación Secundaria en Economía y Profesorado de Educación Secundaria en Geografía. Solo en 1979 la UCSE, Universidad Católica de Santiago del Estero, empezará a tener una estructura propia. En aquel año comienza la construcción de los primeros pabellones de aulas en un predio cedido sobre la margen derecha del río Dulce. Hoy vemos los resultados de un espacioso conjunto de edificios terminados y en plena realización que incluye pabellones para aulas, oficinas administrativas, capilla, una moderna biblioteca, salón auditorio, instituto de informática, laboratorios de electrónica, edificio del Colegio Hermano Hermas de Brujín y del Instituto Católico de Estudios Superiores, gimnasio techado, campos de deportes, bar, etc. En 1967 surge como anexo al Colegio San José el Jardín de Infantes Nuestra Señora de la Misericordia, con lo que se cubriría una demanda educativa de las familias del sector oeste de la ciudad capital. El jardín, situado en el barrio Colón, empezó a funcionar el 4 de abril de 1967 en un terreno en la calle Libertad, donado a uno de los hermanos por los cónyuges de Viena. Esto genera luego la necesidad de crear una escuela primaria para la continuidad de los estudios de estos niños, y nace así el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, que actualmente cuenta con los niveles EGB1 y EGB2 en 2 turnos. Al transcurrir los años, el crecimiento del colegio fue importante, y es así que en 1976 contaba ya con 400 alumnos distribuidos en 11 secciones primarias en 2 turnos. En la actualidad, el colegio cuenta con 24 secciones de grados en total distribuidas en los 2 turnos,
con un total de 760 alumnos y una planta funcional de 47 personas. En los terrenos aledaños al colegio se está construyendo desde hace un tiempo el nuevo local escolar que albergará a los alumnos de nivel primario. La tarea apostólica de los hermanos en Santiago del Estero no se circunscribirá al área de la enseñanza o de la animación juvenil o en centros educacionales, sino también en una actividad social en barrios marcados por una pobreza extrema. La congregación de los hermanos, como otras muchas congregaciones religiosas, ha querido responder a las necesidades concretas del contexto en el que se encontraba operando, encontrando en la educación una respuesta auténtica a la misión evangelizadora. Todo empezó en 1989 con la construcción en el barrio La Católica de un salón comunitario que permitiera desarrollar las actividades de evangelización y promoción social que había empezado el grupo misionero animado por los hermanos. El barrio La Católica, que toma el nombre de la cercana Universidad Católica, se sitúa al margen del río Dulce. Entre la costa y el barrio hay un gran basural, que durante años fue acumulando más y más desperdicios hasta convertirse en el famoso Bordo, donde hoy muchas familias encuentran allí una fuente de trabajo, ya que recolectan materiales que pueden ser vendidos. Las familias son muy numerosas, extensas y ampliadas. Viven en situación de pobreza estructural y en continuo riesgo de enfermedad debido a la cercanía del basural. La población infantil y adolescente se encuentra en situación de vulnerabilidad y alto riesgo social. La actividad misionera en este barrio inicia tímidamente con las visitas a las familias, encuentros comunitarios, cursos de catequesis, apoyo escolar, etc. Pioneros, un grupo de jóvenes misioneros acompañados en sus comienzos por el hermano Vicente Massa, hermano Claudio y hermano Freddy. En el 2000, como respuesta a las necesidades del barrio, nace el Jardín de Infantes Padre Víctor. Los más pequeños precisaban un espacio para acceder a la educación inicial que les permitiera desarrollar sus habilidades, conocimientos y valores en la primera etapa de su crecimiento personal. Para ofrecer esta oportunidad, la congregación construyó una hermosa estructura gracias a las donaciones que recibieron de alumnos de las escuelas de Bélgica, que anualmente realizan en Cuaresma una importante oferta para los proyectos de la congregación en las zonas más pobres. El 8 de abril del año 2000 se inauguró oficialmente el Jardín Padre Víctor, con la bendición del edificio y la participación de los hermanos y laicos de las diferentes comunidades de las obras misericordistas y la presencia de autoridades provinciales y municipales. Poco a poco fue tomando cuerpo un deseo, un sueño, construir una escuela primaria inexistente en el barrio para favorecer la continuidad didáctica a favor de los niños que egresaban del jardincito. Lugar estratégico, dimensión del edificio, recursos económicos, tramitación de los permisos varios, comenzaron a ser desafíos concretos, finalmente superados gracias al aporte y buena voluntad de muchos, y a la constante perseverancia alentadora de Dios, que era evidente que quiso este proyecto. Hoy en día la escuela primaria San Vicente, construida en el terreno adquirido por los hermanos al obispado, en donde ya existía el comedor y guardería Madre Sherina, e inaugurada en 2005, ya es una realidad consolidada.
El comedor sigue funcionando, así que el trabajo comenzado por las hermanas dominicas, sobre todo a través de la labor directa de la hermana Piera, tuvo continuidad. Actualmente la Escuela San Vicente es una realidad grande que cuenta con más de 350 alumnos. El comedor tiene sus puertas abiertas diariamente, de lunes a viernes, a 150 niños del barrio que reciben allí el almuerzo y la merienda. La hermosa capilla, inaugurada en el 2016, es sin duda una estructura que contribuye a la formación catequística que cada sábado se da a los niños del barrio, tarea coordinada desde hace muchos años por el hermano Vicente Massa y un lindo grupo de catequistas del barrio y de la obra misericordista. Entre las iniciativas importantes que la congregación ha ido tomando en el barrio La Católica es la ayuda a jóvenes entre 12 y 21 años de edad con adicción a drogas, alcohol y problemas sociales relacionados. Nace así el Centro de Día San Vicente, comprometido particularmente en esta nueva iniciativa es el hermano Cristian Viscardi, claramente acompañado por el trabajo permanente de los profesionales. Se llega a la apertura de este centro que funciona en el Colegio San Vicente a través de un trabajo de red con otras organizaciones que trabajan en la zona y con acuerdos con el Estado que permiten mantener el centro y ofrecer a los jóvenes la formación y espacios de trabajo. La colaboración fundamentalmente es con el CREASE, Centro de Rehabilitación en Adicciones Santiago del Estero, y de la Fundación Moca Munkaishi, Yo Te Quiero. Qué bueno tener una historia, ser herederos de tantos hermanos que han sacrificado sus vidas, consagrando su energía a los débiles, tanto en Uruguay como en tierras más inhóspitas de Argentina. El trabajo social y educativo de estos hermanos nos ha dejado una herencia, un estilo particular de acercarnos a las personas necesitadas y nos ha enseñado una pedagogía fundada en la presencia constante y en el acompañamiento a los jóvenes. Estos hermanos no escribieron ningún tratado pedagógico, pero somos beneficiarios de una tradición que tenemos la obligación de entregar intacto a quienes pasaremos la posta, convencidos que esta particular misión no pretende ser una prerrogativa de los hermanos, sino una custodia de un carisma de toda la Iglesia, como un gran recurso confiado a las manos de todos los que en el estilo de Shepherds quieren ser hombres y mujeres de misericordia.